Un hombre iluminado por la luz divina observa una hoja de papel manuscrita con tinta negra y le pregunta: ¿cómo es que tú, que antes ostentabas una claridad cegadora, te has cubierto de negros signos? Eres injusto conmigo, le responde el papel, porque no he sido yo quien ha ennegrecido mi superficie. Pregunta a la tinta, que sin razón alguna ha salido del tintero para esparcirse sobre mí. El hombre se dirige entonces a la tinta en busca de explicaciones, pero ella le responde remitiéndole a la pluma, que la ha sacado de su tranquila morada para exiliarla en la hoja. Interrogada la pluma, ella le remite a la mano, hasta que, de remisión en remisión, el iluminado llega finalmente a encontrarse frente a los impenetrables velos de la potencia divina, tras de los cuales una voz terrible le grita: ¡Alá! No se le piden cuentas de lo que hace uno, mientras tú sí que tendrás que rendir cuentas. Este texto corresponde a la obra conocida como Illa, o el renacimiento de las ciencias religiosas, del filósofo islámico Al-Ghazali, escrita hacia el siglo XII y donde el místico persa nos presenta mediante enseñanzas sufíes una nueva forma de entender la vida. Es por ello que esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura musulmana, y para ello contamos con la presencia del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. En primer lugar, y antes de entrar de lleno en esta obra del jurista islámico Al-Ghazali, era mejor, creo yo que sería bueno conocer realmente quién fue este hombre. ¿Qué se sabe de su vida? ¿Cuál era su procedencia? Mira, se sabe que nació en Tus, una provincia de Irán, sobre el 1058 más o menos, después de Cristo, y vivió hasta el 1111. ¿Y su trabajo a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? Básicamente, durante su periodo de vida, empezó él primero, vamos a decirlo así, a prepararse a hacer estudios, y llegó a desarrollarse sobre todo en el canon religioso del Islam. Él fue incluso, era tal su sabiduría y conocimiento que fue atraído por los califas que en esa época estaban dominando esta zona del Irán. Uh-huh. ¿Él fue jurista también? Fue jurista, uh-huh. Tuvo varias actividades, incluso llegó a tener posiciones importantes en la universidad. ¿Cuándo entra de alguna manera a besar, a abrazar al sufismo? Yo pienso que fue un proceso que poco a poco se le fue dando a Al-Ghazali. Él empieza primero por la parte ortodoxa, vamos a decirlo así, de la tradición musulmana, y a medida que se iba desarrollando y pudiendo profundizar en su propio desarrollo, él empezó a descubrir, como dice en un pasaje que he seleccionado para leerle a nuestros radioescuchas, dice: vi perfectamente que lo que es más característico de los sufíes no se puede aprender en los libros, sino únicamente puede alcanzarse por la experiencia directa. El éxtasis y la transformación interior son la base. O sea, él llega a este proceso de transformación, de transitar de la parte ortodoxa de la enseñanza a la parte mística, que es la tradición sufí. Uh-huh. Y sobre todo él dice, ¿no? Normalmente el ortodoxo está muy centrado en la literatura, en la letra. Y en base a ese proceso, el ortodoxo normalmente, no solamente en la tradición del Islam, sino lo podemos ver en la tradición cristiana y en otras tradiciones. La gran lucha que ha habido entre San Juan de la Cruz y la tradición ortodoxa era que los enfoques eran místicos ortodoxos, y para el ortodoxo es muy difícil entender a un místico que se sale de los cánones y se acerca a un proceso en donde no hay un control. Porque, Isaac, exactamente el sufismo, ¿qué es? ¿Es una corriente religiosa, filosófica, espiritual? ¿Es una forma de entender el mundo? Yo pienso que dentro del el Islam es una corriente mística, digámoslo así, que profundiza en la esencia del Islam.
y no se conforma solamente con repetir. Al-Ghazali tenía en otro interesante párrafo que me llamó la atención, dice, emitir la palabra no hay Dios sino Dios, que es lo que dicen muchos los musulmanes, sin experimentar ninguna impresión en el corazón. Este es el credo de los hipócritas. Uh-huh. Dice, citar las palabras y creer que esto es verdad, esto es dogma del creyente común. Pero percibir por el conocimiento interior del corazón la verdad, esto es la etapa de los iniciados, el hombre halla que solo es la causa primera de todo, es Dios. El mundo, sus objetos, la vida, la muerte, la felicidad, la miseria, todo tiene un suficiente, está en esta fuente omnipresente. ¿Qué quiere decir con eso? Que estas etapas que él describe para poder entender el concepto profundo de la tradición islámica, solamente las alcanzan aquellos que tienen ese estado de éxtasis y de profundidad interior. Y es donde él separa, vamos a decirlo así, entre la corriente del religioso ortodoxo, del conocedor de la obra de Mahoma, al que la vive y la practica. Dice, es muy diferente repetir que practicar. Mira que me gustan a mí los temas sufíes, como tú sabes, sobre todo los cuentos sufíes. ¿Cuánta enseñanza hay ahí detrás? ¿No? Bueno. Isaac, detrás de cada cuento, uno entra en cualquier página de Google, por ejemplo, en cualquier buscador y pone cuentos sufíes y os daréis cuenta de la grandeza que hay ahí, qué sabios consejos, qué grandeza hay ahí, implícita, también semi-escondida, semi-velada, muchas veces. Pero ¿no? Sí para el que intuye. Sabes que los cuentos son como a veces las parábolas. La parábola aparentemente te dice una historia, porque es lo que hacía el Maestro Jesús, o en las narraciones también en el Bhagavad Gita, ¿no? Aparentemente una historia común para el pueblo que a veces no pesca, como dice el Maestro. A los demás les hablo con parábolas porque son como niños. Pero el mensaje profundo de la sabiduría que existe en estos pasajes está ahí para el que lo puede ver y entender. Y sobre todo el que lo practica es el que lo puede entender. Es curioso porque igual que hay dentro de la religión cristiana hay muchas alternativas, ¿verdad? Desde la ortodoxa, muchas. En el sufismo también tiene su propia teología desde el punto de vista del conocimiento, ¿verdad, Isaac? Por ejemplo, el sufí trata, yo creo que desde mi punto de vista, no sé si tú estarás conmigo, trata de lograr esa gracia de Dios, ¿verdad? O mejor dicho, con esa gracia de Dios, un nivel más alto de conocimiento, donde el conocimiento, lo que él está adquiriendo, él mismo como persona que le llamarían el conocedor, y lo que acaba de descubrir, lo conocido, es comprendido como si fuera todo de la misma esencia, fuera todo uno, ¿no? O sea, estamos hablando de la Trinidad nuevamente, ¿no? Yo entiendo que el místico sufí, por ejemplo, que además se hacen llamar como peregrinos en el viaje, es así, ¿no? Peregrinos en el viaje, tienen 7 etapas. Curioso que el número 7 tiene valor en todas las tradiciones. En todas las tradiciones. Hay números que tienen como son cabalísticos, sí, ¿verdad? Esos números, ¿no? Bueno, el sufí habla del arrepentimiento, bueno, que podía ser una de esas virtudes teologales en un momento determinado. Abstinencia, renuncia, pobreza, paciencia, confianza en Dios, aceptar la voluntad del Dios y la contemplación. Claro, ¿cuántos consejos hay detrás? Uno piensa, ¿las virtudes teologales cuántas son? Estamos hablando de lo mismo. Eso es lo interesante de lo que dice Al-Ghazali y otros místicos sufís. La enseñanza en este aspecto místico se compara con todas las grandes tradiciones religiosas, con la cristiana, con la judía, incluso con la hindú, la taoísta. O sea, es como si se dijo siempre en la gran tradición de la sabiduría antigua, aparentemente desde la orilla tú ves diferencias, pero a medida que te acercas al centro de la rueda, todas las tradiciones convergen y encuentras que hay más lazos de unión de lo que uno se imagina. Ahí ya el místico cristiano y el místico sufí, o el hindú, o el taoísta, ya no se diferencia. Es como si ya no hubiera esos aspectos que vemos diferentes, sino todos estamos en la esencia divina, en la esencia de la que nos habla aquí Al-Ghazali. Bueno, pues estamos hablando de estas enseñanzas sufíes de Al-Ghazali de esta noche. ¿Qué legado nos ha dejado Al-Ghazali, profesor? Mira, yo estando viendo varios párrafos de su obra, sobre todo me ha inspirado mucho, por ejemplo,
te cito algo, dice, la superioridad del hombre es así, en ser consciente de los atributos y acciones divinas. Allí yace su perfección, así puede ser digno de ser admitido en la presencia de Dios. El cuerpo sirve como vehículo del alma, y el alma es la morada del conocimiento, que es su carácter fundamental y último objeto. ¿A qué nos lleva esto? Aquí se iguala Al-Ghazali con los grandes filósofos, y sobre todo, no solamente de la Grecia antigua, en los neoplatónicos. Nos dice también que el ser humano está conformado por aspectos divinos, humanos y animales, porque él dice que somos una combinación. En un momento dado dice, tenemos algo de cerdos, algo de perros, algo de demonios y algo de ángeles. Y esto es muy interesante, porque esa es la descripción que se hace en otras tradiciones de la parte animal del ser humano, la parte humana, que es la mente, lo que nos hace ser humanos, y la parte esencial, que subyace en nosotros, que es la parte divina. Él la describe de esa forma, a través de animales, o sea, un cerdo, un perro, un demonio, y después un ángel. O sea, es curioso porque este hombre, Al-Ghazali, tiene una forma de interpretar el sufismo muy particular. Muy particular, sí. ¿No? Hemos explicado un poquito lo que es el sufismo, ese camino iniciático para descubrir, gracias a la esencia de Dios, del Todopoderoso, buscar ese conocimiento, encontrarlo, ¿no? Donde el conocimiento es eso, es una tríada, es uno mismo, el conocimiento, el conocedor y lo conocido. Pero él nos habla también de Tawhid, de alguna manera, ¿no? Que yo no sé, los sufíes hablan de este término. Yo no sé si este término lo podríamos esta noche explicar. ¿Qué te parece? Porque Al-Ghazali habla también del Tawhid como esa forma de entender el cosmos, la vida, lo divino. Son esas huellas que dejan en los amantes y lo que brilla de esa propia luz en los horizontes, ¿no? Es como una parte esencial de la persona, del hombre, de la mujer, de la relación. Es como, esa parte está en todos nosotros. Lo que normalmente ocurre es que el hombre común, vamos a hablarlo así, ya adaptando las enseñanzas de Al-Ghazali a cualquier ser humano, en cualquier época y en cualquier nación, es esa esencia, esa parte, esa señal que existe en nosotros, que nos diferencia, en el caso de los animales, que podemos tener contacto directo, el puente directo con la esencia eterna y divina, la omnisciente esencia divina de que Al-Ghazali le denomina constantemente Dios. O sea que el Tawhid sería como esa parte, ese recuerdo imperecedero que dejarían en los amantes, pues el haber tenido una cierta relación, ¿no? Exacto. Aquello que no se puede explicar, no se puede dejar narrado en un papel, es una emoción, un sentimiento. Pero tú lo llevas siempre, incluso aunque no lo seas consciente de él, hasta que lo vuelves a redescubrir en su momento, cuando te has dado cuenta de que tú no eres toda la estructura que él menciona, eres ese divino, y que utilizas esa estructura para acercarte a esa esencia, a ese recuerdo, el recuerdo que lo traes. Es como el haber visto, el estado en la fuente de la eternidad y tú volver a retornar, dice Al-Ghazali, a esa fuente por ese recuerdo. Platón decía, todos tenemos reminiscencias, todos recordamos el haber observado las formas ideales. Y el ser humano no aprende, recuerda. Y cuando está nuevamente aquí, tiene una vaga sensación de que hay ciertas cosas que son permanentes y otras son transitorias. Obvio, él está hablando de un alma que ya tiene cierta capacidad de percibir. Pero aquí se iguala. Te digo, a mí me sorprende Al-Ghazali porque, aunque es obvio ya de 1000 años después del nacimiento del Maestro Jesús, y con la gran influencia probable de los griegos y de otras corrientes, es una enseñanza como si muy sui generis de Al-Ghazali. Quiero entender entonces, doctor Jauli, que el sufismo entonces sería una doctrina, una filosofía que pretende, gracias al que lo estudia, gracias al conocimiento y gracias a lo aprendido, ¿verdad?, llegar a Dios, ¿no? Tener más esencia divina. O sea, el conocimiento te va a llevar al éxtasis, a la contemplación. ¿Esa contemplación podríamos tildarla también de Tawhid? Sí. ¿Sería lo mismo? Sería la forma de recordar, o sea, el medio para recordar ese Tawhid. O sea que se llega a Dios de alguna manera ya no por la fe,
sino a través del conocimiento, cosa diferente a los católicos o cristianos, ¿no? Que hay que creer por fe. Sí, pero mira, el tema de la fe tiene sus puntos, sus aristas que hay que cuestionar, ¿no? Yo puedo tener una fe que a veces puede ser creencia, ¿sí? O sea, el creyente a veces confunde creencia con fe. Si estamos hablando desde ese punto de vista, no es lo que dice Al-Ghazali. Al-Ghazali dice, la fe es necesaria como una convicción. Es tener la convicción de que yo tengo la posibilidad de tener ese contacto con ese tawhid, con mi esencia. Y el conocimiento me lo permite, es un puente, es lo que decían los hindúes, el ñaña yoga, la vía del de acercarme a Dios por el conocimiento, comparándolo con la tradición hindú. Uh-huh. Bueno, es más, este hombre creo que llegó a tener estadios de éxtasis, Sí. como podía haberlo tenido, pues no sé, desde Santa Teresa de Jesús hasta San Juan de la Cruz, por ejemplo. Él abandona, mira, cuando estaba en la cúspide de una posición muy importante y el califa lo honraba, él se da cuenta que eso era vano, que él había olvidado sus enseñanzas primarias, las había dejado por eso, y abandona todo. No lo dice abiertamente porque sabía que no lo iban a dejar. Él dice, voy a llevar a cabo un viaje, y cuando lleva a cabo ese viaje, él renuncia a todo y se abandona y vive así varios años, ¿sí? En ese proceso, como el Buda. Sí, en ese proceso de reencontrar, de encontrar ese estado interior de conexión. Después vuelve a retomar, se puede decir, no la vida que tenía, porque ya no puede ser el mismo. Al-Ghazali cambió totalmente, se convirtió verdaderamente en un místico, y retoma, y ahora sí la enseñanza brota de él. Muere muy joven, muere a los 58 años. Bueno, en aquella época vivir 58 años quizá era vivir la edad normal para la muerte, ¿no? Era una edad ya mayor. Uh-huh. Pero deja muchísimo, y sobre todo hay obras magníficas de él, como la que tú comentaste al principio. Uh-huh. El renacimiento de las ciencias religiosas. Esa es una de las más importantes. Que la tildan como la Illa. Y la Illa. Fíjate que hay una palabra, digamos, árabe que menciona Al-Ghazali, que le llama, yo no sé si la puedo pronunciar bien, dice, Fanafit Handhit, quizás se pronuncia así. El significado es borrar la propia individualidad en la contemplación de la unidad de Dios. Isaac, este libro, El renacimiento de las ciencias religiosas, denominado Illa, ¿es el libro más leído en el mundo musulmán? Yo no. Después del Corán. Yo sé que es muy consultado, eso te lo puedo decir. No sé si sea el más leído, porque no es fácil Al-Ghazali, ¿no? O sea, lo dicen algunos autores. Su obra no es compleja, sobre porque todo. En esa obra que se narran, ¿hechos reales, pensamientos filosóficos o meras suposiciones? Él habla constantemente de parábolas, bueno, digámosle parábolas, si podemos llamarle, o sea, lo que tú mencionas, historias, cuentos, pero todas son medios para enseñanza. Por ejemplo, está el de la pluma, está el de los animales, etcétera. Él utiliza ese material para enseñar, para transmitir la profunda convicción, y sobre todo hace muchísimas referencias al Corán. Hay una gran cantidad, por ejemplo, él dice en una de las frases que el Corán dice, aquí tengo una frase que me llamó la atención, dice, a quien se acerca a mí un paso, yo le extiendo mi brazo. Esto es muy interesante porque eso se parece muchísimo también al Bhagavad Gita y a la tradición religiosa cristiana, ¿no? El que dice el Maestro Jesús en la literatura de Pablo, el que viene a mí y viene a mí en busca de mí, yo siempre estaré ahí para atenderlo y estaré más cerca de lo que él se imagina. Bien, o sea, en otras palabras, el concepto que yo no acabé de terminar de decirte sobre la unidad, a mí fue lo de lo que más me impresionó. Dice, borrar la propia individualidad en la contemplación de la unidad de Dios. Eso lo comparten todos los místicos de todas las tradiciones, y aquí se refrenda lo que ya se había dicho y dijo la señora Blavatsky hace tiempo. Dice, todas las tradiciones bebieron de la misma fuente, todas tomaron de esa sabiduría. Obvio, al desparramarse, o sea, al dividirse el mundo antiguo en
corrientes de diferente tipo, por las influencias religiosas, los países y las sociedades, tomaron diferentes nombres, pero la esencia es la misma. Al-Ghazali habla como los místicos cristianos, como los místicos hindúes, taoístas, o los mismos herméticos, incluso hablando de América, ¿sí? O sea, esa esencia es muy importante, que se comunica comunican esa misma verdad con un lenguaje muy particular, que es el de los sufís. Isaac, cuando hablamos de este personaje, Al-Ghazali, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Dónde tendríamos que remontarnos? Él murió en el 1111, estamos hablando del siglo XII, siglo XI y siglo XII. Él siguió las obras de Aristóteles también, sí, ¿no? Hay influencia, por eso te digo que tiene influencia, y ahí podemos decir que tiene, esa es la parte, sobre todo cuando él desarrolla su parte ortodoxa. Las primeras obras de él tienen mucha influencia aristotélica. Recuerda que esa es la lucha entre Aristóteles y Platón. Aristóteles es todo el desarrollo de la conciencia mental, y Platón es el corazón, es la intuición, es la concepción de la totalidad, y esas diferencias influyeron en Al-Ghazali, sobre todo en la primera fase. Venga, pues muchísimas